Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Únete cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro, tendremos capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Levítico 16. El día de la expiación necesitaba una mejora. En Levítico 16 se nos presenta una palabra por primera vez en las Escrituras, pero hoy nos resulta familiar. Es una palabra que yo no habría imaginado ver usada en el día más importante del calendario judío, el día anual de la expiación. Este día era enorme, porque en él se hacía expiación por los pecados de una nación. Era la única vez en que al sumo sacerdote se le permitía entrar al lugar santísimo. Y en ese solo día, el sumo sacerdote entraría al lugar santísimo 3 veces. La primera vez con incienso en los versículos 12 al 14, la segunda con sangre por sus pecados y la tercera con sangre por los pecados del pueblo. Y es en esa tercera vez cuando oímos hablar del otro macho cabrío. Oímos hablar del chivo expiatorio. Levítico 16, 5 al 10 dice de esta manera: Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrendar por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer una expiación sobre él, para enviarlo al desierto como cabrío expiatorio. La expresión chivo expiatorio no es una frase buena hoy. Un chivo expiatorio es una persona o grupo a quienes se culpa injustamente por los errores o maldades de otros. Se usa para desviar la responsabilidad del culpable. La culpa se traslada al chivo expiatorio, que a menudo termina sufriendo el castigo por acciones que ni siquiera cometió. Eso es lo que representa el chivo expiatorio en Levítico 16. Es el segundo macho cabrío del sacrificio. Chivo expiatorio proviene de una palabra aramea que significa remover, y enviar al desierto al macho cabrío vivo retrataba el perdón de Dios por sus pecados. El salmista nos da un vistazo de lo que hace el chivo expiatorio. Salmo 103, versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. En este día de la expiación se nos recuerda que el perdón es gratuito, pero el perdón no es barato. Alguien tiene que sufrir. Alguien tiene que pagar. En Levítico 16 es el chivo expiatorio. Y hoy es el Hijo de Dios. Había un problema con este plan. El chivo expiatorio que era soltado. Mira lo que hacía el sacerdote. Levítico 16, 20. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. En el día de la expiación en Israel, había 2 machos cabríos. Uno era el sacrificado. Era el pago por el pecado del pueblo durante un año. El sacerdote ponía sus manos sobre el chivo expiatorio, y eso simbolizaba la transferencia del pecado de la nación sobre el macho cabrío. Se hacía el pago, y Dios
quedaba satisfecho durante 12 meses. El chivo expiatorio era llevado fuera de la ciudad simbolizando el pecado que era quitado de ellos. Ese es el Salmo 103. La tradición dice que era sacado por un pastorcito. Se cuenta que en ocasiones ese chivo expiatorio se devolvía y volvía a entrar a la ciudad. Y si ese chivo expiatorio regresaba al campamento, significaba que sus pecados eran traídos de vuelta. Ese día necesitaba una mejora. Hoy, este día de la expiación de Levítico 16 se conoce como Yom Kippur para la comunidad judía en todo el mundo. Sigue siendo el día más santo del calendario hebreo. Todavía enfatizan el perdón de Dios y de otros. Por lo general ocurre a finales de septiembre, inicios de octubre. Los judíos modernos ya no sacrifican animales en Yom Kippur porque los sacrificios autorizados cesaron con la destrucción del templo en el año 70 DC. En su lugar, la expiación se busca por la oración, el arrepentimiento y la caridad. Una minoría, algunos hasídicos, practican caparot, simbólicamente balanceando una gallina sobre la cabeza antes de donarla a los pobres. Se celebra hoy a causa del último versículo de este capítulo, el versículo 34. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados una vez cada año. Y tal como el Señor había mandado a Moisés, así lo hizo. Si este día era un día de perdón nacional, hay una pregunta importante que debe hacerse. ¿Cuánto duraba la ofrenda de sacrificio? La respuesta, hasta mi próximo pecado. Una vez al año, asume que yo no peco tanto. Yo sé que eso no es verdad en mi vida, y no es verdad en la vida de nadie. Yo necesito más ayuda que una vez al año. Necesito otra manera. Esto solo era un prefacio de que necesitamos un sacrificio mejor. Y gracias a Dios, lo tenemos. Un día de expiación una vez al año necesitaba una mejora. Yo necesito un día de expiación todos los días. Y la mejora fue mejor de lo que jamás esperaríamos. Dios tomaría el lugar del sumo sacerdote. Dios enviaría a su único hijo. Augustus Strong dijo esto: Dios exige satisfacción porque es santo, pero Él mismo provee satisfacción porque es amor. Esta es la forma en la que Hebreos describe esa mejora. Hebreos 9:23. Eso explica la prominencia de la sangre y la muerte en todas esas prácticas secundarias que apuntaban a las realidades del cielo. También explica por qué cuando llega la realidad, esos sacrificios de animales ya no son necesarios después de cumplir su propósito. Cristo no entró en la versión terrenal del lugar santísimo. Él entró en el lugar mismo y se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio por nuestros pecados. No hace esto cada año como lo hacía el sumo sacerdote bajo el antiguo plan con sangre, que no era la suya. Si ese hubiera sido el caso, tendría que sacrificarse repetidas veces a lo largo de la historia, pero en cambio, Cristo se sacrificó de una vez por todas, reuniendo en ese sacrificio de sí mismo todos los demás sacrificios, la solución final del pecado, un solo sacrificio de Dios. Esa era la solución. Realmente necesitábamos a Jesús. Con Jesús recibimos más que un día al año. Tenemos un sumo sacerdote que siempre está ahí para nosotros. Ya no tenemos que preocuparnos porque ese chivo expiatorio regrese. Mis pecados han sido perdonados de una vez y para siempre. Recibimos una mejora. Recibimos al Cordero de Dios. Leí una historia que ocurrió en la Edad Media. Se contaba sobre Martín de Tours, el santo, por quien Martín Lutero fue nombrado. Se decía que Satanás una vez se le apareció a San Martín disfrazado del mismo Salvador. San Martín estaba a punto de caer a sus pies y adorar a este ser resplandeciente de gloria y luz. De pronto, miró sus manos y preguntó dónde están las marcas de los clavos. En ese momento, la aparición se desvaneció. Si nosotros confiamos en alguien o en algo sin las marcas de los clavos del Calvario, terminamos regresando a gallinas balanceadas y a chivos expiatorios. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.